Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que literalmente está haciendo temblar los cimientos del fandom turco y conquistando corazones en todo el mundo. Como el título lo indica, hoy vamos a desentrañar el misterio, a analizar las pistas y a dejar volar la imaginación con redoble de tambores. Can Yaman y Demet Özdemir, la promesa que enciende a los fans, un reencuentro que podría estar más cerca de lo que imaginamos. Ya saben, si son nuevos en esta comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle del fascinante universo de las series y las estrellas turcas. Y si ya son veteranos en esta casa, 1.000.000 de gracias por su lealtad. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión. Y bien, al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Hay alguien que no conozca a esta pareja que nos robó el aliento? ¿Alguien que haya escapado a la magia de Erkenci Kuş, la serie que nos conquistó con su encanto irresistible, su torbellino de emociones, sus risas contagiosas, sus lágrimas sentidas y, por supuesto, la química electrizante de sus protagonistas? Sanem y Can, un dúo que se ganó el corazón de millones en todos los rincones del planeta. Y por supuesto también se ganó el nuestro porque, seamos honestos, si no fuera así, no estaríamos aquí, desmenuzando cada detalle de su posible reencuentro. La historia de Erkenci Kuş es a estas alturas una leyenda. Sanem, una joven soñadora que vive en el seno de una familia humilde en Estambul, se ve envuelta en un juego de apariencias y secretos para complacer a su familia. Consigue un trabajo en una agencia de publicidad, donde su destino se cruza con el de Can Divit, un fotógrafo de renombre y, para qué negarlo, un hombre con una presencia magnética. Lo que comienza como un simple juego de malentendidos y desafíos se transforma en una pasión arrolladora, un romance lleno de altibajos, de momentos inolvidables, de obstáculos que sortearon y que nos mantuvo pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo. Pero, ¿qué fue lo que convirtió a esta pareja en un fenómeno tan especial? Creo que son varios los factores que confluyeron para crear esta explosión de éxito. Primero, la trama, que es fresca, divertida y romántica, pero con ese toque turco que tanto nos engancha, lleno de drama, giros inesperados, personajes entrañables y situaciones que nos hacen reír y llorar a partes iguales. Segundo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, algo que trasciende la pantalla, algo que se siente, se ve y se vive en cada escena. La forma en que se miraban, se tocaban, la complicidad que fluía entre ellos, la ternura y el cariño. Era palpable, era real. Era algo que nos hacía soñar con un amor así. Y tercero, el impacto cultural. Erkenci Kuş fue un éxito rotundo no solo en Turquía, donde fue un fenómeno social, sino también en países de Europa, América Latina y Asia. La serie abrió puertas, catapultó a sus protagonistas a la fama internacional y creó una comunidad de fans apasionados, leales y que hasta el día de hoy, siguen defendiendo con uñas y dientes a sus ídolos. Y por supuesto, en medio de este torbellino de éxito y de emociones, la pregunta que resonaba en cada corazón, en cada conversación, en cada foro de fans, era inevitable: ¿estarán juntos en la vida real? Porque, seamos sinceros, la chispa entre ellos era innegable, era fuego puro. Los rumores, los chismorreos, las fotos que analizábamos con lupa, cada like, cada comentario, cada gesto. El fandom se volvió loco diseccionando cada detalle, buscando señales, creando teorías y alimentando la esperanza de que esa magia que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real. La posibilidad de que Sanem y Can fueran algo más que simples personajes, que esa historia de amor se extendiera más allá del set de grabación, era algo que todos anhelábamos, algo que nos hacía soñar y creer en el amor verdadero. Lamentablemente, como la vida misma, las cosas no siempre salen como queremos. Can y Demet no terminaron juntos como pareja en la vida real. Hubo rumores de distanciamiento, de diferencias irreconciliables, de que sus personalidades no encajaban fuera del set, de que la presión de la fama y la atención mediática eran demasiado. En fin, las típicas situaciones que a menudo acompañan a las relaciones de las celebridades. Lo importante, y esto es algo que hay que destacar, es que a pesar de todo, lograron mantener una relación cordial, al menos públicamente, y continuaron siendo profesionales en sus proyectos, respetando el trabajo del otro y sobre todo, respetando a sus fans. ¿Pero por qué hablamos de un reencuentro inminente? ¿Qué ha desatado esta nueva ola de emoción y expectación entre los fans? ¿Qué ha hecho que los corazones vuelvan a palpitar con la esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo? Bueno, hay varios
Actores que sumados han encendido la mecha de la especulación. En primer lugar, el tiempo. Ha pasado un tiempo considerable desde que Erkencicus llegó a su final. Los dos han crecido profesionalmente, han protagonizado nuevas series y películas, han madurado, han vivido nuevas experiencias y han evolucionado como personas. Es natural que las relaciones cambien, que las prioridades se modifiquen, que las heridas del pasado cicatricen y que las segundas oportunidades, a veces, aparezcan en el horizonte. El tiempo, con su sabiduría y su capacidad de curación, es un factor fundamental a la hora de analizar la posibilidad de un reencuentro. En segundo lugar, las señales. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los fans más observadores y detallistas, verdaderos detectives del corazón, han estado analizando cada movimiento de Can y Demet en las redes sociales, en las entrevistas, en las apariciones públicas. ¿Qué han descubierto? Comentarios en publicaciones, likes en fotos, incluso algunas interacciones sutiles que han encendido las alarmas y que han hecho que el fandom se vuelque en teorías y conjeturas. Por supuesto, puede ser casualidad, puede ser simple coincidencia, puede ser una estrategia de marketing, o puede ser, simplemente, la amistad que perdura entre dos personas que compartieron una experiencia única. Pero para un fandom apasionado, enamorado y que cree en el amor, cualquier señal, por pequeña que sea, es motivo de esperanza y alegría. En tercer lugar, los proyectos. Y aquí es donde la especulación alcanza su punto álgido, donde la imaginación vuela y donde los sueños se materializan. ¿Qué pasaría si Can y Demet decidieran volver a trabajar juntos? ¿Si se les presentara una oportunidad laboral que les permitiera revivir la magia de Erkencicus? ¿Si decidieran protagonizar una nueva serie, una película o, incluso, un anuncio publicitario? Imaginen la locura colectiva, la euforia desbordada, la explosión de emociones. Los ratings por las nubes, las redes sociales colapsadas, los fans celebrando en todo el mundo. Sería un evento sin precedentes, algo que rompería todos los récords de audiencia y que, sin duda, marcaría un antes y un después en la historia de las series turcas. La sola idea de volver a ver a Sanem y Can juntos en la pantalla es suficiente para encender la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Y aquí es donde entra en juego la famosa promesa que mencionamos en el título. ¿De qué promesa estamos hablando? ¿Qué es lo que alimenta las esperanzas del fandom, lo que los mantiene unidos en su anhelo de ver a Can y Demet juntos de nuevo? Bueno, la promesa de un reencuentro, de un nuevo proyecto juntos, de un nuevo capítulo en su historia, de una nueva oportunidad para revivir la magia que los cautivó a todos. Esa es la promesa que se transmite entre los fans, la que les hace soñar con ver a Sanem y Can juntos de nuevo, la que les da fuerzas para seguir creyendo en el amor y en los finales felices. Esa es la promesa que ha generado una ola de entusiasmo y expectación en todo el mundo, la que ha hecho que los fans se mantengan unidos, compartiendo información, creando teorías y soñando con el día en que sus deseos se hagan realidad. Ahora bien, ¿qué tan real es todo esto? ¿Hay realmente un reencuentro inminente? La verdad, y debemos ser honestos, es que no lo sabemos con certeza. No hay nada confirmado, no hay anuncios oficiales, no hay comunicados de prensa que confirmen la noticia. Todos son especulaciones, rumores, deseos y esperanzas que se han alimentado durante mucho tiempo. Pero como dice el refrán, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, donde hay Can Yaman y Demet Özdemir, hay una explosión de emociones, hay una comunidad de fans apasionados que creen en el amor y en los finales felices. Lo que sí sabemos es que el fandom está más vivo que nunca, emocionado, expectante y con las antenas puestas. Cada noticia, cada rumor, cada like en Instagram, cada comentario en Twitter, cada foto que se publica, es analizado con lupa, diseccionado, interpretado y compartido entre los fans. La esperanza de verlos juntos de nuevo es lo que los mantiene unidos, lo que les da fuerzas para seguir soñando, lo que les permite creer en el poder del amor y en la magia de las segundas oportunidades. Y eso, de alguna manera, ya es un éxito. Además, es fundamental destacar la madurez con la que ambos actores han manejado esta situación. A pesar de los rumores, de las especulaciones y de la presión mediática, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han mantenido una actitud profesional y respetuosa hacia el otro. No han alimentado los chismes, ni se han pronunciado directamente sobre el tema, ni han confirmado ni negado la posibilidad de un reencuentro. Han dejado la puerta abierta, han mantenido la intriga y han demostrado que, a pesar de todo, existe entre ellos un respeto y una admiración mutua. Y eso, para los fans, es suficiente, es una señal de que la esperanza aún
o está perdida, de que la magia de Sanemi Khan podría volver a la pantalla. Can Yaman, por su parte, ha seguido construyendo una exitosa carrera internacional. Ha protagonizado series en Italia y España, demostrando su talento y versatilidad como actor, su capacidad para interpretar diferentes personajes y su habilidad para conectar con el público de diferentes culturas. Ha trabajado duro, ha cuidado su imagen, ha estudiado idiomas y se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial, con una legión de fans que lo siguen y lo apoyan en cada paso que da. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y admiradas del país. Ha protagonizado series muy populares, ha demostrado su talento para la comedia y el drama, su capacidad para emocionar al público y su habilidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Ha evolucionado como actriz, ha crecido como persona y ha mantenido una conexión especial con sus fans, quienes la apoyan y la celebran en cada proyecto que emprende. Ambos han crecido profesionalmente y personalmente. Han madurado, han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y han sabido mantenerse fieles a sí mismos y a sus valores. Han demostrado que la perseverancia, el esfuerzo y la dedicación son fundamentales para alcanzar el éxito. Y eso, al final, es lo más importante: mantenerse auténticos, fieles a sus principios y comprometidos con su trabajo. En resumen, la posibilidad de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir es una promesa que enciende a los fans. Es un sueño, una esperanza, un deseo que se ha alimentado durante mucho tiempo. Aunque no hay nada confirmado, las señales, los rumores, la complicidad entre ambos actores y la fuerza del fandom hacen que la llama siga encendida, que la esperanza no se apague y que la magia de Sanemi Khan pueda volver a brillar en la pantalla. ¿Qué pasará en el futuro? Solo el tiempo, con su sabiduría y su misterio, lo dirá. Pero una cosa es segura: el fandom estará ahí, apoyándolos, soñando y esperando, con la esperanza de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Y nosotros, desde este canal, estaremos aquí para contarles todas las novedades, para analizar cada detalle, para compartir con ustedes esta pasión que nos une y para mantener viva la llama de la esperanza. Así que si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las series turcas y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada actualización. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre el posible reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que es posible? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Qué expectativas tienen? Cuéntenme todo. Sus opiniones son importantes, sus comentarios son valiosos y sus sueños nos inspiran. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego y que la magia de Sanemi Khan los acompañe. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Soñemos juntos.